Un joven, llamado Lucas, se encontraba en su habitación a altas horas de la noche, sentado frente a su computadora portátil. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras navegaba por los rincones más oscuros de la Deep Web. Lucas había escuchado muchas historias, advertencias sobre los peligros de entrar en esos territorios virtuales, pero la curiosidad lo había empujado a aventurarse. La mayoría de los enlaces eran inofensivos, o al menos eso pensaba. Sin embargo, esa noche, algo parecía diferente. Un enlace titilaba en la pantalla: acceso exclusivo a videos secretos. El enlace no tenía ninguna fuente confiable, solo una dirección extraña y un logo que lucía como algo sacado de una película de terror. Al principio, se quedó mirando el enlace con desconfianza. ¿Qué tipo de video podría ser este? Lo pensó un momento, pero la tentación de saber qué se ocultaba al otro lado fue más fuerte. Lucas hizo clic. La pantalla parpadeó y cargó lentamente, como si estuviera revelando algo oculto en la web profunda. La imagen se estabilizó y apareció lo que parecía ser una grabación en vivo. Un pasillo oscuro, las sombras danzaban al ritmo de una luz tenue que iluminaba de forma irregular las paredes. En el fondo se podía ver una puerta abierta, ligeramente ajada. Lucas no pudo evitar sentirse intrigado, pero algo en su interior le dijo que esto no estaba bien. ¿Qué es esto?, murmuró acercándose más a la pantalla. La cámara temblaba levemente y la imagen se movió lentamente por el pasillo. Lucas frunció el ceño, se acomodó en su silla y empezó a observar con más atención. En la grabación no había ningún sonido más que el leve murmullo del viento o el crujir de la madera. La cámara se movió a otro cuarto, entrando en una sala de estar. La visión era borrosa al principio, pero pronto se enfocó, revelando una mesa de café con una lámpara familiar, la misma lámpara que tenía en su propia sala de estar. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón dio un vuelco en su pecho. Esto no puede ser, pensó, pero su cuerpo ya había comenzado a temblar. Intentó hacer clic en el navegador para cerrar el video, pero algo extraño sucedió. El cursor se movió solo, hacia abajo, y la grabación continuó. En el video la cámara avanzaba y entraba a un cuarto familiar, que Lucas reconoció de inmediato. La decoración de su propia casa, la distribución de los muebles, todo era idéntico. A cada paso que daba la cámara, más comenzaba a reconocer la habitación en detalle. El sofá, el cuadro colgado en la pared, incluso la alfombra que cubría el suelo. Estaba viendo su propia casa. Su rostro palideció y su respiración se hizo más acelerada. Con un sobresalto, Lucas se levantó de la silla y giró sobre sus talones para mirar su propia habitación. La oscuridad lo rodeaba, el silencio era absoluto, pero en ese momento, una sensación de incomodidad lo invadió por completo. Decidió cerrar la computadora de inmediato, pero al intentar apagarla, la pantalla parpadeó y una nueva ventana apareció. No puedes escapar, ya estamos observando. La sangre se le heló en las venas. Intentó desconectar la computadora, pero un sonido gutural emanó de los altavoces, algo entre un susurro y una orden. No hagas eso, nos vemos, Lucas. Aterrorizado, Lucas miró a su alrededor. Nada en la habitación parecía fuera de lugar, pero esa sensación inquietante de ser observado se apoderó de él. Pensó que tal vez era una broma de mal gusto, un software hackeado o un virus. Pero entonces el sonido continuó. Siempre estamos un paso adelante, Lucas, ya sabes demasiado. La voz era grave y distorsionada, como si proveniera de varios lugares al mismo tiempo. En ese momento, el joven entendió la verdad, no era una broma. Estaba siendo observado, y la grabación que había visto no solo estaba en su casa, sino que él era el objetivo de algo mucho más grande y siniestro. Desesperado, Lucas intentó desconectar el router de internet, pero antes de hacerlo, la pantalla de la computadora se llenó de imágenes fugaces. Fotos de su vida cotidiana, escenas cotidianas de él en su propia casa, grabadas desde diferentes ángulos y lugares. Era imposible saber cuántas cámaras lo estaban observando. Su paranoia se disparó y el pánico lo envolvió completamente. Cada vez que intentaba cerrar la ventana del video, esta volvía a abrirse, mostrándole más y más grabaciones de su vida personal. La voz no paraba de hablar, cada palabra retumbando en su mente como una amenaza. Sabía que había caído en una trampa, pero no podía entender cómo ni por qué. Unos segundos después, una imagen más aterradora apareció en la pantalla. Una foto reciente de él mismo, tomada desde la esquina de su propia habitación.
Se acercaba al monitor y la imagen reflejaba lo que hacía, moviéndose como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. Lucas se desplomó en el suelo, su mente desbordada por el miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz habló una vez más. No tienes idea de lo que hemos grabado, Lucas, no eres el único. Y con eso, la pantalla se apagó abruptamente, dejando a Lucas en total oscuridad. Lucas se quedó sentado en el suelo, mirando la pantalla apagada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. La voz aún resonaba en su mente, como un eco que no podía desaparecer. No eres el único. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible estuviera a punto de atacarlo. Sus ojos pasaron rápidamente por cada rincón de la habitación, buscando alguna señal de que alguien más estuviera allí, pero no vio nada. La luz de la lámpara de su escritorio parpadeó y en ese preciso momento, el ventilador de su computadora se encendió nuevamente. Con una mano temblorosa, Lucas movió el ratón y la pantalla volvió a encenderse. El video no se había detenido, aún estaba reproduciéndose. Pero ahora algo era diferente. La cámara ya no mostraba su casa. En lugar de eso, mostraba a otras personas. Desconocidos. Sus rostros eran borrosos, pero la escena era clara. Estas personas parecían estar en situaciones cotidianas, en lo que parecía ser su vida privada, desayunando, durmiendo, caminando por sus casas. ¿Era eso lo que él había visto? ¿Cómo era posible que existieran tantas grabaciones como la suya? Lucas sintió un nudo en el estómago. No estaba solo en esto. Los mismos ojos invisibles que lo observaban a él probablemente estaban mirando a otras personas también. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿quiénes eran? Su mente comenzó a desbordarse con teorías. ¿Cómo había llegado su computadora a ser parte de esto? ¿Había sido una trampa desde el principio? Recordó la página en la que había hecho clic, ese enlace extraño con el nombre Acceso exclusivo a videos secretos. ¿Había sido un portal de la Deep Web? Podía escuchar la advertencia de los foros de Internet en su cabeza. No entres en la Deep Web sin saber lo que estás haciendo. Y sin embargo, él había ido más allá, lo había hecho. Aterrorizado, Lucas decidió desconectar completamente su computadora y buscar alguna forma de borrar el rastro de lo que había sucedido. Pero al desconectar el cable de red, algo inesperado ocurrió. La pantalla volvió a encenderse sola, y en ella, una nueva ventana apareció, mucho más grande que antes. Esta vez, el mensaje estaba claro. Nos has encontrado, Lucas, y ahora nos perteneces. Desesperado, se levantó y corrió a la puerta de su habitación. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo, escuchó un sonido detrás de él. Un zumbido bajo, un siseo proveniente de los altavoces de la computadora, como si algo estuviera siendo descargado o cargado. Se dio la vuelta rápidamente y vio cómo en la pantalla comenzaban a aparecer imágenes de su vida diaria, pero algo no estaba bien. Estas imágenes parecían distorsionadas, como si se tratara de una versión retorcida de su realidad. Su rostro apareció en la pantalla, distorsionado y extrañado, pero no se veía como él. Se veía más pálido, con los ojos vacíos, como si fuera una réplica de sí mismo, algo inquietante que solo podía describir como una pesadilla. Los objetos de su habitación estaban allí, pero algunos parecían moverse por sí solos, como si se deshicieran de la estructura que los contenía. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la pantalla. En ese momento, comprendió que no había vuelta atrás. La red en la que había caído no solo estaba observando, sino que parecía controlarlo. ¿Qué es esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Lucas pensó en voz alta. La sensación de ser vigilado estaba más presente que nunca. Era como si la Deep Web no solo se hubiera adentrado en su vida digital, sino también en su mundo físico. No había un límite claro, todo se estaba desdibujando. En su desesperación, Lucas trató de apagar la computadora de nuevo, pero el botón de encendido no respondía. Se giró hacia la ventana, buscando escapar de la oscuridad de su habitación, pero las cortinas comenzaron a moverse por sí solas, como si una brisa invisible las agitara. Lucas cerró los ojos por un segundo, intentando calmarse. Necesitaba pensar. ¿Cómo había llegado hasta allí? Su mente recordó algo, una conversación que había escuchado en los foros de la Deep Web, sobre una red oculta que grababa a personas sin su consentimiento.
En esos foros hablaban de grabaciones, de cámaras invisibles instaladas en casas, oficinas, calles. Lo llamaban la red de ojos. Aquellos que caían en ella ya no podían escapar. Los videos no solo eran grabaciones de sus vidas, sino también una forma de control, de controlarlo todo. Lucas nunca pensó que podría ser uno de esos objetos de grabación, y ahora, al ver las imágenes distorsionadas de sí mismo en la pantalla, sabía que era demasiado tarde. La red que lo había atrapado estaba más cerca de lo que imaginaba. Los ojos invisibles de la Deep Web lo rodeaban. Pero antes de que pudiera procesar toda esta información, su teléfono comenzó a sonar. Un mensaje desconocido. El corazón de Lucas se aceleró mientras miraba la pantalla del teléfono. El mensaje era corto, pero suficiente para helar su sangre. Sabemos todo de ti, Lucas. Es solo cuestión de tiempo antes de que te encontremos. La paranoia comenzó a apoderarse de él, y la sensación de que la red ya lo estaba observando desde todos los ángulos lo hizo sentir atrapado, sin escapatoria. La Deep Web no solo le había mostrado lo que estaba sucediendo en su vida, sino que había tomado el control de su realidad. Lucas se echó hacia atrás sin saber qué hacer. Estaba solo, completamente rodeado, y lo único que sabía con certeza era que la red de la Deep Web nunca olvida a sus presas. El teléfono siguió sonando, el tono penetrante en la silenciosa habitación. Lucas lo miró fijamente, su pulso acelerado. El mensaje era claro, casi como una amenaza directa. Pero cuando miró de nuevo la pantalla de su computadora, algo cambió. Ya no estaba distorsionada ni vacía, ahora mostraba un rostro. Un rostro familiar. Su propio rostro, pero no como lo recordaba. Era más pálido, más sombrío, como si estuviera mirando la pantalla a través de una versión distorsionada de sí mismo. Se levantó y se acercó a la computadora, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. La grabación mostraba su habitación, cada rincón de su casa, capturado por alguna cámara oculta. Los objetos se movían lentamente, tal como sucedió cuando intentó desconectar el internet. La imagen de él mismo estaba en la esquina inferior de la pantalla, con los ojos apagados y el rostro impasible. Pero algo era extraño. Al mirar la imagen del video, notó que su figura en la grabación comenzó a moverse, como si estuviera actuando por su cuenta. No estaba solo en el video. La voz que había escuchado antes volvió a resonar, más fuerte, más cercana. Te lo dijimos, Lucas, nos perteneces. Estás atrapado en la red. No, no puede ser, déjame salir, gritó con la garganta rasgada. Intentó de nuevo apagar la computadora, pero esta vez las teclas no respondían. La pantalla se llenó con un mensaje emergente. Estás siendo observado en este momento. En ese preciso instante, Lucas sintió una presión en el aire. El sonido de la casa se apagó, como si todo estuviera en espera. Los murmullos de la Deep Web, esa red clandestina de observadores, parecían haber penetrado en su vida cotidiana. Sabía que ya no era solo un espectador, él se había convertido en un objeto de observación. Corrió hacia la puerta, desesperado por escapar, pero algo en su interior le dijo que ya no había salida. Miró por la ventana y vio que la luz de la calle parpadeaba como si algo la estuviera manipulando. El aire se sentía denso, pesado, como si alguien estuviera observando cada movimiento, cada respiración. De repente la voz volvió. No era solo una voz, ahora parecía estar en todas partes. Lucas, no hay lugar para esconderse. Todo lo que haces, todo lo que piensas, ya lo sabemos. Somos los ojos de la Deep Web, y en este momento ya te hemos grabado. Lucas intentó correr, pero algo invisible lo retuvo. Su cuerpo no respondía como debía. Sentía la presión de algo que lo estaba envolviendo, algo intangible que lo mantenía en ese espacio, como si fuera parte de la grabación. Cada movimiento que haces, lo vemos. Cada decisión que tomas, lo sabemos. Se desplomó en el suelo, derrotado. ¿Qué quieren de mí?, gritó, pero la respuesta fue la misma que antes, solo que más grave, más resonante. Eres nuestra red, no puedes escapar, y tus ojos serán los próximos que observemos. La pantalla de la computadora volvió a encenderse con una nueva imagen. Ahora, el rostro que Lucas veía en la pantalla era el suyo. En la grabación, él estaba observando a la computadora, mirando con ojos vacíos y apáticos.
La cámara lo había atrapado, pero él ya no podía escapar. Él mismo era el espectador y la presa. Con un estremecimiento, Lucas entendió. Él era ahora parte de la red. Los ojos invisibles lo rodeaban, observando, vigilando. La red de la Deep Web, como una red de araña invisible, había atrapado a Lucas para siempre. La pantalla se apagó de golpe, dejando solo oscuridad en la habitación. Sin embargo, en el rincón más profundo de la red, los ojos seguían observando. Un joven, conocido solo por su nombre de usuario, estaba pasando una noche más frente a la computadora. En la penumbra de su habitación, el único brillo provenía de la pantalla de su ordenador. Había estado navegando por horas, revisando redes sociales, revisando su bandeja de entrada, cuando un mensaje llamó su atención. Provenía de un extraño con el nombre de usuario @observer_x. Al principio, pensó que podría ser solo otro mensaje sin importancia. Pero lo que leyó lo hizo detenerse de inmediato. @observer_x le ofrecía un trabajo extraño, casi surreal. Solo conecta tu webcam y muestra tu vida privada durante 1 hora. El pago será generoso, decía el mensaje. Aunque la propuesta era peculiar, la oferta de dinero rápido lo tentó, especialmente porque estaba pasando por una mala racha financiera. Sin pensarlo demasiado, aceptó. El mensaje siguiente llegó rápido. Solo enciende la cámara y deja que te veamos. No tienes que hacer nada más, todo es anónimo. A pesar de la incomodidad que le provocaba el tono extraño del mensaje, no pudo resistir la tentación. Se conectó a la webcam de su computadora y durante la primera hora, todo parecía normal. Se sentó frente a su cámara, realizando actividades cotidianas como mirar su teléfono, navegar por la web y responder a otros mensajes. Sin embargo, la sensación de ser observado lo inquietaba. Cada vez que se movía, sentía como si alguien estuviera observando cada uno de sus gestos. Miraba a su alrededor, pero no veía nada raro. La habitación estaba en silencio, solo el sonido del ventilador y el constante zumbido de la computadora lo acompañaban. De repente, en el borde de la pantalla apareció una ventana emergente con un mensaje que heló su sangre. Te estamos viendo. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo sabían que estaba conectado? ¿Y por qué esta sensación de inquietud no desaparecía? Intentó restarle importancia y continuó con su rutina, pero no podía sacarse de la cabeza la idea de que había algo muy extraño en todo aquello. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, con la cabeza llena de dudas, miró su teléfono. Tenía un nuevo mensaje de @observer_x. Sabemos todo sobre ti, no te preocupes, es solo el principio. La incomodidad se convirtió en pavor. Intentó eliminar la cuenta, cerrar todas las ventanas y deshacerse de cualquier rastro de la actividad, pero ya era tarde. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más inquietante que el anterior. No puedes escapar, te estamos viendo. La paranoia crecía, y a medida que pasaban los días, la sensación de estar bajo vigilancia se intensificaba. Entonces, una noche, mientras se miraba en el espejo, notó algo que lo dejó paralizado. En su cuello había una marca. Era como si alguien hubiera dejado una huella en su piel, una marca profunda, como si lo hubieran marcado de alguna manera. Su mente se nubló, pero no podía imaginar cómo podría haber ocurrido eso. Nadie estaba cerca, nadie lo había tocado. A partir de ese momento comenzó a notar otros cambios. Puertas que siempre había cerrado bien aparecían abiertas. Mensajes en su teléfono que mencionaban cosas que él no había dicho en voz alta y una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando no estaba frente a la computadora. Lo peor de todo fue que, cada vez que intentaba escapar, algo lo detenía. Un sonido, un susurro, una presencia invisible que siempre parecía estar un paso adelante. La marca en su cuello no desaparecía, y con cada día que pasaba parecía arder más. Las amenazas continuaban, pero ya no solo eran en línea. Algo o alguien estaba en su casa. Cada vez que pensaba que había logrado escapar de la vigilancia, encontraba un mensaje que lo hacía sentir atrapado, como si todo lo que hacía estuviera predestinado. Lo peor estaba por venir. No era solo la vigilancia constante, las amenazas ni la sensación de paranoia. La verdadera pesadilla era que uno de los observadores ya no se limitaba a estar tras la pantalla. Estaba dentro de su vida, dentro de su espacio.
Cada rincón de su hogar parecía conocer sus movimientos antes de que él los hiciera. Intentó huir, pero la presencia siempre lo encontraba. En sus sueños, en sus pensamientos, en su reflejo. Un joven, conocido solo por su nombre de usuario, estaba pasando una noche más frente a la computadora. En la penumbra de su habitación, el único brillo provenía de la pantalla de su ordenador. Había estado navegando por horas, revisando redes sociales, revisando su bandeja de entrada, cuando un mensaje llamó su atención. Provenía de un extraño con el nombre de usuario @observer_X. Al principio, pensó que podría ser solo otro mensaje sin importancia, pero lo que leyó lo hizo detenerse de inmediato. @observer_X le ofrecía un trabajo extraño, casi surreal. Solo conecta tu webcam y muestra tu vida privada durante una hora. El pago será generoso, decía el mensaje. Aunque la propuesta era peculiar, la oferta de dinero rápido lo tentó, especialmente porque estaba pasando por una mala racha financiera. Sin pensarlo demasiado, aceptó. El mensaje siguiente llegó rápido. Solo enciende la cámara y deja que te veamos. No tienes que hacer nada más, todo es anónimo. A pesar de la incomodidad que le provocaba el tono extraño del mensaje, no pudo resistir la tentación. Se conectó a la webcam de su computadora y durante la primera hora, todo parecía normal. Se sentó frente a su cámara, realizando actividades cotidianas como mirar su teléfono, navegar por la web y responder a otros mensajes. Sin embargo, la sensación de ser observado lo inquietaba. Cada vez que se movía, sentía como si alguien estuviera observando cada uno de sus gestos. Miraba a su alrededor, pero no veía nada raro. La habitación estaba en silencio, solo el sonido del ventilador y el constante zumbido de la computadora lo acompañaban. De repente, en el borde de la pantalla apareció una ventana emergente con un mensaje que heló su sangre. Te estamos viendo. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo sabían que estaba conectado? ¿Y por qué esta sensación de inquietud no desaparecía? Intentó restarle importancia y continuó con su rutina, pero no podía sacarse de la cabeza la idea de que había algo muy extraño en todo aquello. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, con la cabeza llena de dudas, miró su teléfono. Tenía un nuevo mensaje de @observer_X. Sabemos todo sobre ti. No te preocupes, es solo el principio. La incomodidad se convirtió en pavor. Intentó eliminar la cuenta, cerrar todas las ventanas y deshacerse de cualquier rastro de la actividad, pero ya era tarde. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más inquietante que el anterior. No puedes escapar, te estamos viendo. La paranoia crecía y a medida que pasaban los días, la sensación de estar bajo vigilancia se intensificaba. Entonces, una noche, mientras se miraba en el espejo, notó algo que lo dejó paralizado. En su cuello había una marca. Era como si alguien hubiera dejado una huella en su piel, una marca profunda, como si lo hubieran marcado de alguna manera. Su mente se nubló, pero no podía imaginar cómo podría haber ocurrido eso. Nadie estaba cerca. Nadie lo había tocado. A partir de ese momento, comenzó a notar otros cambios. Puertas que siempre había cerrado bien aparecían abiertas, mensajes en su teléfono que mencionaban cosas que él no había dicho en voz alta, y una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando no estaba frente a la computadora. Lo peor de todo fue que, cada vez que intentaba escapar, algo lo detenía. Un sonido, un susurro, una presencia invisible que siempre parecía estar un paso adelante. La marca en su cuello no desaparecía. Y con cada día que pasaba, parecía arder más. Las amenazas continuaban, pero ya no solo eran en línea. Algo o alguien estaba en su casa. Cada vez que pensaba que había logrado escapar de la vigilancia, encontraba un mensaje que lo hacía sentir atrapado, como si todo lo que hacía estuviera predestinado. Finalmente, después de semanas de vivir con miedo constante, decidió desconectar todo. Apagó su computadora, apagó el teléfono y trató de alejarse de la tecnología por completo. Durante un día, sintió que tal vez había logrado liberarse, pero al caer la noche, algo extraño ocurrió. En su teléfono, al encenderlo por accidente, apareció una notificación. Era de @observer_X. Lo sabías, ¿verdad? No puedes escapar. Algo le decía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propia mente. La paranoia se apoderaba de él, y pensó que tal vez nunca podría escapar de la presencia que lo acechaba. Pero, a pesar de su miedo,
comenzó a hacer preguntas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué lo elegían a él? ¿Era un simple juego de la Deep Web? ¿O algo mucho más siniestro? La pesadilla continúa. Una noche, decidido a terminar con todo, comenzó a investigar la fuente detrás de @observer_x. Lo que encontró lo aterrorizó aún más. Había algo en la red, en la vasta y oscura inmensidad de la Deep Web, algo que ni siquiera él podía comprender completamente. Había relatos de otros que habían caído en la misma trampa, otros trabajadores que se habían conectado a las cámaras y se habían visto atrapados en un juego mortal. Los observadores no solo eran personas detrás de la pantalla, eran una red secreta, una organización desconocida que utilizaba la tecnología para controlar vidas. No eran solo miradas, eran presencias, entidades que se alimentaban del miedo y la desesperación. Cada intento de escapar era en vano. Una vez que te conectabas ya no podías salir. La marca en su cuello, esa extraña quemadura, parecía ser más que un simple rastreo físico. Era la prueba de que él también había sido marcado, etiquetado para siempre como parte de un juego macabro. Se dio cuenta de que ya no solo estaba atrapado en su casa, sino dentro de un laberinto digital del que no había salida. Cada rincón de la red lo seguía, y su vida era ahora una prisión sin puertas. Los observadores sabían todo de él, y mientras más intentaba escapar, más cerca se sentían. No importaba si desconectaba los dispositivos, si cerraba las ventanas, o si se escondía en las sombras, siempre había un nuevo mensaje esperándolo. Una amenaza, un nuevo recordatorio. Al final comprendió lo que había sucedido. No solo había sido un espectador de su propio sufrimiento, sino también un peón en un juego mucho más grande. El asesino de la webcam no era una persona, ni un ente humano. Era la misma red, un tejido de control que no podía ser roto. Cada vez que alguien se conectaba a esa red, se convertía en parte del espectáculo. Y él había sido elegido para ser el siguiente en caer. Un grupo de jóvenes se reúne en la sala de la casa de Carlos, buscando algo intrigante en la Deep Web, un territorio que había sido solo un mito hasta entonces. La curiosidad los consume, movidos por las historias oscuras que habían escuchado sobre lo que se oculta en esos rincones olvidados de Internet. El aire en la habitación es denso, casi palpable, como si el mismo Internet estuviera esperando a que se adentraran en su reino prohibido. Carlos, el más escéptico del grupo, duda un poco, pero al final cede ante el empuje de los demás. ¿Realmente vamos a hacer esto?, pregunta mientras se acomoda en su silla, mirando la pantalla de su computadora. Laura, la más entusiasta, toma el control del teclado y rápidamente comienza a navegar por los foros más oscuros. Sergio, el bromista, no para de hacer comentarios sarcásticos mientras Marta, la más cautelosa, se mantiene en silencio, pero claramente incómoda. Después de unos minutos de búsqueda, Laura se detiene. Ha encontrado algo, una página en la que se habla de una red social en la Deep Web, algo completamente macabro. Red social para los muertos. Reza el título en letras distorsionadas. Laura, con una mezcla de miedo y fascinación, le da clic. La pantalla se oscurece mientras la página se carga lentamente, mostrando una interfaz rudimentaria, con textos que parecen moverse por sí mismos y fotos desvanecidas, como si estuvieran siendo absorbidas por la propia web. Al principio, todos creen que es solo una broma. Debe ser una farsa, ¿quién haría una cosa así?, comenta Carlos con una risita nerviosa. Pero entonces algo extraño ocurre. Una ventana emergente aparece en la pantalla, con un mensaje que dice: «Hola, soy Valeria. Bienvenida a la red. Estás a punto de conocer lo que está más allá de lo que puedes ver». Los chicos se quedan en silencio, intercambiando miradas desconcertadas. El mensaje es demasiado directo, demasiado específico. El tono es inquietante, como si la persona detrás de la pantalla los estuviera observando en ese mismo momento. Sergio, siempre el que trata de hacer una broma, intenta restarle importancia, pero incluso él puede sentir la presión en el aire. El grupo decide investigar un poco más. La página parece estar llena de perfiles de usuarios con nombres como Diego, Pedro, Elena y más, todos con fotos distorsionadas y descripciones vagas sobre sus vidas. Pero hay algo que no encaja. Todos parecen haber muerto en circunstancias extrañas, sus vidas truncas, y lo más inquietante, muchos de ellos están usando frases que hablan sobre estar atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos.
Esto es una broma, seguro, dice Marta, pero su voz tiembla. Entonces, sin previo aviso, algo extraño sucede. El ordenador emite un pitido y una nueva notificación aparece en la pantalla, dirigida a Carlos. ¿Cómo saben mi nombre?, murmura él, claramente molesto. El mensaje está acompañado de una imagen borrosa de un rostro demacrado, con los ojos vacíos. El texto es breve, pero escalofriante. Carlos, estás más cerca de lo que piensas. No te vayas, te estamos observando. La sala se vuelve gélida. Un silencio pesado invade la habitación y el grupo se siente atrapado en ese momento, como si la pantalla los hubiera absorbido de alguna manera. A medida que la noche avanza, los sucesos extraños comienzan a suceder en sus casas. Luces que se apagan solas, susurros que provienen de lugares vacíos, y la sensación inquietante de ser observados por ojos invisibles. Al principio, todos tratan de ignorarlo, achacándolo al miedo que les ha causado la página, pero el miedo se intensifica cuando uno de ellos, Sergio, desaparece sin dejar rastro. No hay señales, no hay rastros, solo su silla vacía frente a la computadora. Desesperados, los demás intentan rastrear lo que sucedió. La red de los vivos muertos comienza a mostrarles más detalles sobre los perfiles de los muertos. Cada uno de los usuarios que había interactuado con ellos tiene una historia macabra. Todos ellos habían sido parte de la red, almas atrapadas, buscando algo o alguien que los liberara de su condena. Mientras profundizan más, descubren que lo que les está sucediendo no es casualidad. Algo en la red social les ha permitido contactar con el otro lado, y ahora no pueden escapar. Las almas de los muertos no están contentas con ser olvidadas. Poco a poco, el grupo se da cuenta de que la red no es solo un lugar de encuentro para espíritus atrapados, sino que tiene una conexión más oscura. Las almas que han quedado atrapadas no quieren ser recordadas, pero tampoco olvidadas. Para ellos, la presencia de los vivos en su espacio es lo único que les da una sensación de existencia, aunque sea a través del miedo y el sufrimiento. Cada mensaje, cada foto, cada perfil está destinado a atraer a nuevos visitantes, a nuevos vivos, para que alimenten su eternidad en la oscuridad. Nadie está a salvo. Mientras los sucesos extraños siguen aumentando, los jóvenes se dan cuenta de que para liberar a Sergio, deben desentrañar el misterio de la red. Pero cuanto más se adentran en la red, más peligroso se vuelve. Al final, se dan cuenta de que no solo han sido invadidos por los muertos, sino que la propia red de los vivos muertos ha comenzado a consumirlos, atrapándolos en su red sin salida. Con cada paso que daban dentro de la red, algo comenzaba a deteriorarse en el mundo real. Las luces parpadeaban constantemente, los murmullos extraños se volvían más claros y la atmósfera en la casa se volvía densa, como si estuvieran respirando la misma oscuridad que los espíritus atrapados. Carlos, Laura y Marta, los tres sobrevivientes, ya no estaban seguros de qué era real y qué no lo era. El temor de perderse a sí mismos en esa espiral de desesperación se apoderaba de ellos. A medida que profundizaban más en la red, comenzaron a encontrar juegos ocultos dentro de la plataforma, cada uno más macabro que el anterior. Había desafíos que los espíritus les imponían, como si fueran pruebas para demostrar su sufrimiento y su disposición a unirse a ellos en el otro lado. Cada vez que completaban un reto, sentían que algo los marcaba. Una conexión más profunda con ese mundo extraño y peligroso. Finalmente llegaron a un perfil que parecía diferente al resto. En él, un mensaje en letras rojas brillaba en la pantalla. Para liberarse, deben ofrecer una alma más. La puerta a la verdad estaba frente a ellos, pero la respuesta era horrorosa. El sacrificio era la única salida. Uno de ellos debía quedarse atrás, perderse para siempre, para que los demás pudieran escapar con vida. Carlos, siempre el más escéptico, fue el primero en dudar. No podemos hacerlo. No es real, esto no puede serlo. Pero Laura, devastada por la desaparición de Sergio, comenzó a razonar de manera extraña, como si estuviera bajo la influencia de los espíritus. Su cara, al principio llena de miedo, se transformó en una expresión vacía. En sus ojos brillaba algo frío, algo que ya no era completamente humano. Marta, sintiendo la presión de la situación, intentó desconectarse, pero algo en su computadora comenzó a resistirse. La pantalla se congeló, las letras parecían moverse y distorsionarse, y la voz de Laura, aunque suave, la llamaba insistentemente.
Marta, solo hay una forma de salir. Únete a nosotros. En ese momento, Marta vio una sombra pasar frente a ella, un espectro translúcido, con los ojos de Sergio mirándola, llorando por ayuda. La tensión alcanzó su punto más álgido cuando, en un último intento por escapar, Carlos, Marta y Laura decidieron eliminar la página de su computadora. Pero al hacerlo, se dieron cuenta de que no podían desconectar ni apagar sus dispositivos. Las almas de los muertos estaban controlando todo. La red había ganado poder sobre ellos. El último mensaje que apareció en sus pantallas fue uno que congeló su aliento. Gracias por unirte. Ahora eres parte de la red. Nos vemos pronto. Antes de que pudieran reaccionar, la oscuridad los envolvió, la casa quedó en silencio, y un nuevo perfil apareció en la red con sus nombres y rostros distorsionados en la lista de los atrapados. Ya no eran parte del mundo de los vivos. Ya no podían escapar. Alex era un joven apasionado por los retos en línea, siempre buscando algo más allá de lo común. Un día, en su habitual navegación por foros de la Deep Web, encontró un mensaje intrigante. Un foro exclusivo para quienes se atrevían a jugar juegos peligrosos. Lo que prometían no era un simple desafío, sino una serie de acertijos y pruebas que ponían en riesgo la seguridad y la cordura de quienes se atrevían a participar. Los juegos no solo desafiaban las habilidades mentales, sino que requerían tomar decisiones arriesgadas en el mundo real. Intrigado y, tal vez, algo imprudente, Alex decidió unirse al foro. A través de una serie de pistas encriptadas, logró acceder a la sala privada donde se ofrecían los desafíos. El mensaje que encontró al entrar le dio la bienvenida, pero también le advirtió que lo que estaba por comenzar no tendría marcha atrás. Decidido a continuar, Alex aceptó el reto sin pensarlo demasiado. Lo que no sabía era que este juego lo llevaría a una pesadilla de la que no podría escapar. El primer desafío fue aparentemente sencillo, un acertijo complicado que requería descifrar una serie de códigos, algo que Alex había hecho en otras ocasiones sin dificultad. Sin embargo, cuando resolvió el enigma, lo llevó a un video extraño en el que se le preguntaba, ¿puedes distinguir lo que está en las sombras? A pesar de la sensación de incomodidad, Alex lo atribuyó a un truco psicológico dentro del juego. Lo ignoró y siguió adelante. La sensación de que algo estaba mal creció, pero Alex lo desechó, pensando que era parte del misterio. El segundo desafío lo obligó a salir al mundo real. Debía ir a un punto específico en la ciudad y hacer algo aparentemente inofensivo. Sin embargo, mientras caminaba hacia el destino señalado, comenzó a sentir una presencia extraña. Al voltear una esquina, vio a un hombre encapuchado observándolo desde la distancia. El tipo desapareció cuando Alex lo miró fijamente, pero algo en su interior le dijo que no era solo una coincidencia. Cuando regresó a casa, su computadora le mostró un nuevo mensaje. Muy bien, has comenzado a jugar el juego de verdad. La siguiente tarea fue mucho más personal y peligrosa. Un archivo comprimido con un archivo de texto llegaba con una nueva instrucción. Debía ir a un lugar específico, algo aislado y siniestro, en una hora exacta. Sin hablar con nadie sobre lo que estaba haciendo, se apresuró a cumplir. Al llegar, encontró un símbolo extraño grabado en una pared antigua, lo que le hizo sentir una creciente ansiedad. Mientras estaba allí, escuchó un susurro detrás de él, algo indescriptible que le erizó la piel. Decidió irse rápidamente, pero la sensación de ser observado lo perseguía. Al regresar a su casa, lo que comenzó como un juego de acertijos y retos peligrosos comenzó a tomar un giro aterrador. Su computadora mostraba ahora una interfaz oscura y distorsionada, y cada nuevo reto parecía acercarlo más a algo que no podía comprender completamente. Empezó a recibir mensajes extraños, algunos de ellos describiendo sus movimientos y actividades, como si alguien estuviera vigilando cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando entendió que no solo estaba siendo observado por el juego, sino por algo mucho más siniestro, una entidad conocida como el Hombre de las Sombras. Este ser no era parte de ningún juego. No era un NPC ni un simple villano de una historia. Era real. El Hombre de las Sombras era una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que se atreven a entrar en el juego, atrapándolos en un ciclo interminable de desafíos y pruebas, acercándolos cada vez más a un destino oscuro e irreversible. Alex descubrió, a través de un mensaje críptico, que el propósito de las pruebas no era ganar, sino ceder.
ceder a la tentación, ceder al miedo, ceder a la desesperación. Cada paso lo acercaba a la confrontación final. El último desafío fue el más aterrador. En lugar de un código o una acción física, Alex se vio obligado a enfrentarse directamente al hombre de las sombras. En un mensaje final se le dio una opción: continuar con el juego hasta el final y enfrentarse a la entidad, o abandonar, pero con la certeza de que nunca podría salir de la red de la Deep Web. La confrontación no era solo con un ser físico, sino con el destino mismo. Si decidía continuar, se enfrentaría a una entidad que no estaba interesada en jugar, sino en capturar su alma, atraparlo en la oscuridad para siempre. Si abandonaba, su vida, de alguna manera, nunca volvería a ser la misma. La vida de Alex ya no estaba bajo su control. La decisión final lo llevaría a uno de dos destinos: el horror de la entidad que lo acechaba, o la condena de vivir con el conocimiento de que jamás podría escapar del juego. Lo que Alex no sabía es que al entrar en el foro y comenzar el juego, ya había sellado su destino. El hombre de las sombras lo había estado observando desde el principio, y al resolver cada reto, estaba abriendo puertas hacia lo que ni siquiera podía imaginar: un lugar sin retorno. Con cada reto resuelto, la sensación de que algo estaba muy mal seguía creciendo. Alex ya no podía confiar en lo que veía en su computadora. La interfaz del juego parecía volverse más oscura y distorsionada con el tiempo. La Deep Web, en la que había entrado por pura curiosidad, se transformaba lentamente en un lugar ajeno, casi alienígena. Los mensajes de advertencia que recibía eran cada vez más personales, más íntimos, y lo peor de todo, cada vez más amenazantes. El hombre de las sombras no solo estaba observando, parecía estar jugando con él de una manera que no entendía, manipulando el entorno y controlando las reglas del juego. Una noche, después de completar otro reto, un mensaje emergió en la pantalla de Alex. Esta vez, no era un mensaje críptico ni un simple código, era algo mucho más directo. ¿Sientes cómo te observamos, Alex? Cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento. Sabes que estamos cerca. Al principio pensó que era parte del juego, otra táctica para meterlo más en la paranoia, pero la sensación de frío en el aire, el peso sobre su pecho, la certeza de que algo lo estaba mirando desde las sombras, lo dejó helado. Empezó a notar detalles extraños en su entorno. La luz de la habitación parpadeaba sin razón aparente. Los ruidos afuera de su ventana no eran normales. Susurros, pasos que no debería haber oído, como si alguien estuviera justo detrás de la pared. Pero no había nadie. Alex ya no estaba seguro de si estaba dentro del juego o si había cruzado alguna línea en la que la realidad misma se había distorsionado. La Deep Web ya no le parecía como antes. Había visitado foros y sitios oscuros antes, pero nunca había sentido esta presión, este miedo constante de que algo o alguien lo estuviera siguiendo, esperando su siguiente movimiento. Cada página, cada foro, se sentía como una trampa. Cada enlace que cliqueaba lo llevaba más adentro de esa red oscura de la que parecía imposible escapar. Una noche, mientras exploraba un enlace más profundo dentro del foro, descubrió algo que no había visto antes: un archivo escondido bajo capas de códigos y claves que solo alguien con gran habilidad podría haber encontrado. El título del archivo era inquietante: El último desafío. Al abrirlo, se encontró con una imagen perturbadora, una figura encapuchada, pero lo más aterrador eran los ojos. Esos ojos parecían seguirlo, sin importar desde qué ángulo los miraba. El nombre de la figura en la foto era claro: el hombre de las sombras. Alex intentó cerrarlo rápidamente, pero la pantalla comenzó a parpadear y el archivo se abrió por sí mismo, mostrando más imágenes, más detalles. Cuanto más miraba, más se sentía arrastrado hacia ese lugar sombrío. Las imágenes no eran solo fotos, eran fragmentos de video distorsionados que parecían mostrar a otros jugadores atrapados en situaciones similares. Algunos, aterrados, miraban a la cámara con los ojos desorbitados, mientras que otros parecían haber perdido toda esperanza. El mensaje de texto que acompañaba el archivo lo aterrorizó aún más. Cada jugador que ha entrado en este juego ha sido observado. Cada uno ha dejado su alma aquí, pero tú, Alex, has ido más allá. Eres el siguiente. Ya no puedes salir. La oscuridad te ha reclamado. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza de lo que estaba viviendo. El juego no era solo un reto o una serie de acertijos peligrosos, era una trampa.
Una red tendida para atrapar almas, y él, Alex, había caído en ella. El hombre de las sombras no era un simple jugador o un personaje creado para asustar. Era la misma entidad que controlaba ese oscuro rincón de la Deep Web, la misma que había atrapado a otros antes que él, y que no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Aterrorizado, intentó apagar la computadora, desconectarse, pero cada vez que lo intentaba, la conexión volvía, como si algo estuviera manteniéndolo atado a esa red. Un último mensaje apareció en la pantalla. Nosotros vemos todo, no puedes escapar. El miedo se apoderó de él, y aunque intentó borrar todo, cerrar su computadora y desconectarse por completo, el juego continuaba. No importaba lo que intentara, no podía liberarse. En el fondo de su mente, sabía que el hombre de las sombras había comenzado a tomar el control de su vida, y no solo de su computadora. Ahora, ya no estaba seguro de qué era real y qué no lo era. Cada vez que miraba a su alrededor, sentía que el hombre de las sombras estaba allí, acechando, esperando. Incluso cuando cerraba los ojos veía esos ojos vacíos en la oscuridad. La línea entre la Deep Web y su propia realidad comenzaba a desdibujarse, y la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar se intensificaba. A pesar de todo, Alex sabía que tenía que continuar, que resolver el misterio. Descubrir la verdad detrás de este juego infernal era la única manera de salir, o al menos, eso creía. Mientras tanto, la presencia del hombre de las sombras lo acechaba cada vez más cerca, esperando el momento adecuado para reclamarlo. Alex ya no podía diferenciar entre lo que era real y lo que no. La Deep Web había dejado de ser solo un lugar oscuro e inquietante. Ahora era un espacio tangible, una dimensión en la que las reglas de la realidad no aplicaban. La figura del hombre de las sombras lo perseguía incluso cuando no estaba frente a su computadora. Podía sentir su presencia en cada rincón de su habitación, en cada respiro que tomaba. Los ojos vacíos de la entidad lo seguían constantemente, como si esperara que cometiera un error, una distracción. El miedo se había apoderado de él por completo. Sin embargo, en algún lugar de su mente, Alex sabía que la única forma de escapar era enfrentarse al hombre de las sombras. A lo largo de los juegos, había encontrado pequeños fragmentos de información que hablaban de la entidad. Un ser antiguo que se alimentaba del miedo y de las almas de aquellos que osaban entrar en su dominio. El juego no era solo un reto, sino una trampa para atraer a almas desprevenidas, atrapándolas en su red, en la misma red que él había encontrado al acceder a la Deep Web. Desesperado, Alex decidió que debía buscar el origen del juego, encontrar la forma de destruir al hombre de las sombras antes de que lo atrapara. Con cada intento de desconectarse, la red se hacía más fuerte, como si estuviera integrada en cada fibra de su ser, como si él mismo formara parte de ella. La computadora ya no era solo una herramienta, era la puerta hacia la oscuridad. Finalmente, en un último y desesperado intento, Alex comenzó a buscar más profundamente en el código fuente del juego. Sabía que si podía encontrar algún punto débil en el sistema, alguna vulnerabilidad en la red que lo conectaba al hombre de las sombras, podría destruirlo de una vez por todas. Después de horas de investigación, encontró lo que buscaba. Un archivo oculto, una línea de código que parecía ser el núcleo del juego. Si lograba alterarlo, podría romper el ciclo y escapar. Pero mientras lo hacía, un mensaje apareció en la pantalla, mucho más claro y directo que los anteriores. No puedes escapar, Alex, no hay salida. El hombre encapuchado, la figura del hombre de las sombras, apareció por fin en la pantalla, completamente formado, con ojos oscuros que reflejaban la desesperación de Alex. La entidad comenzó a hablar. Su voz grave y resonante penetró en su mente. Cada jugador que ha intentado escapar ha fallado. Todos han sido consumidos por la red, atrapados en mi dominio para siempre. Tú también serás mío, Alex. A pesar de la amenaza, Alex no se detuvo. Sabía que no había otra opción. Con el corazón acelerado, deshizo las líneas de código que lo mantenían prisionero. El sonido de la computadora se distorsionó y la pantalla parpadeó. Pero algo extraño ocurrió. En lugar de liberar a Alex, el juego comenzó a distorsionarse aún más. Los símbolos y los códigos comenzaron a formar una espiral, girando a su alrededor, llenando la habitación con una oscuridad palpable. De repente, la pantalla se apagó. La luz en la habitación parpadeó y se apagó también, dejando a Alex en completa oscuridad.
Pensó que tal vez había ganado, que finalmente había destruido al hombre de las sombras. Pero entonces escuchó algo. Un susurro. No hay escape, Alex. Estás en mis manos ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. El juego nunca había sido solo sobre acertijos ni pruebas peligrosas. Era una puerta a un lugar del que no se podía regresar, un lugar donde las almas perdidas quedan atrapadas. Al desconectar la computadora no había liberado su alma, sino que había aceptado su destino. La Deep Web no solo era un espacio virtual, era un dominio real, y una vez dentro, uno no podía salir. Alex intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba solo en la oscuridad, rodeado de sombras. El hombre de las sombras ya no era una figura que observaba desde la pantalla, sino que era parte de la realidad misma. Su alma había sido consumida, absorbida por la red que se había tejido en torno a él, atrapado para siempre en la red de la Deep Web. Desde esa noche, el foro donde Alex había comenzado su descenso a la oscuridad continuó existiendo, con más jugadores que caían en la misma trampa. Y el hombre de las sombras seguía esperando, observando, siempre listo para atrapar a la próxima víctima que se atreviera a entrar en su dominio. La web oscura nunca olvida a quienes cruzan su umbral. Alex está sentado frente a su computadora en una habitación oscura. Las únicas luces que lo rodean provienen de la pantalla de su ordenador. Es un hacker experimentado, alguien acostumbrado a navegar por los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando lo que la mayoría de las personas temen siquiera investigar. Hoy, sin embargo, algo le llama la atención. Un enlace aparece en su pantalla. La ciudad olvidada. No tiene más detalles, solo ese título. No es algo que haya visto antes, y eso despierta su curiosidad. Sin pensarlo demasiado, hace clic. La página tarda en cargar. No es como las demás, no tiene los colores oscuros, las imágenes pixeladas o el aspecto usualmente desordenado de los sitios ocultos. Es una ciudad vacía, desolada, con edificios que parecen desmoronarse y un cielo gris, apagado. Las calles están vacías. No hay vida ni ruido. Algo en ella lo desconcierta, como si esa ciudad no estuviera hecha para ser vista. La pantalla parpadea ligeramente, y entonces aparece una figura al final de una de las calles. No es un humano, al menos no completamente. Tiene la figura de una persona, pero su rostro está distorsionado, deformado, como si alguien hubiese borrado sus rasgos. Alex frunce el ceño. No puede ser una simulación, la ciudad parece real, pero al mismo tiempo, todo está fuera de lugar. Se aleja un poco de la pantalla, pensativo. ¿Es algún tipo de programa o broma pesada? Decide investigar más a fondo. Navega por las calles virtuales de la ciudad, haciendo clic en los edificios que parecen estar desmoronándose. A medida que lo hace, el mapa parece cambiar. Las calles se mueven, los edificios se retuercen, las sombras se alargan de formas antinaturales. A lo lejos puede ver más figuras. Siempre está ahí, observando desde las sombras. Pero no son personas. No lo parecen. Sus cuerpos son humanos, pero sus rostros están rotos, distorsionados, como si la misma realidad no pudiera mantener su forma. Esto no tiene sentido, piensa Alex. Se siente atrapado en una especie de laberinto digital. Cuando intenta abrir una nueva ventana, la ciudad reacciona, como si lo estuviera esperando. Un sonido bajo y gutural empieza a salir de los altavoces de su computadora. Un susurro incomprensible que lo hace estremecerse. La figura distorsionada vuelve a aparecer, ahora más cerca. Está parada frente a un edificio que, de alguna manera, parece estar observando. Las ventanas brillan con una luz inusual, como si todo estuviera vivo. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? Alex se obliga a calmarse pensando en una explicación lógica. Debe ser un virus, algún tipo de software malicioso, pero algo en su interior le dice que no lo es. Hay algo en esa ciudad que no se puede explicar. Algo que va más allá de lo que cualquier código podría crear. De repente, la pantalla titila. Una nueva ventana se abre, pero esta vez no hay código. Solo una imagen, el rostro de una de las figuras distorsionadas. Está cerca, tan cerca que casi puede sentir la respiración pesada de la criatura a través de la pantalla. Alex se queda congelado. Sus ojos no pueden apartarse. La figura comienza a moverse lentamente hacia él, como si atravesara la distancia entre su mundo y el suyo.
Un estremecimiento recorre su columna. Las manos de la criatura se alargan y su rostro cambia, deformándose más aún, mientras sus ojos vacíos lo atraviesan. No es una simulación, piensa Alex con un sudor frío recorriendo su frente. Esto es algo real. Un escalofrío recorre su cuerpo. Intenta cerrar la página, pero las teclas no responden. El ratón se congela. El código en la pantalla se retuerce, volviéndose cada vez más errático, como si la ciudad digital estuviera luchando por salir de la pantalla, por atravesar el borde de la computadora. Un sonido se oye de nuevo, un susurro grave que dice claramente, «Ayúdame». Las luces de la habitación de Alex parpadean. De repente siente un peso sobre su pecho, como si algo estuviera observándolo desde el otro lado, como si estuviera sintiendo la presencia de esas sombras. Su mente se acelera. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta ciudad? Desesperado empieza a buscar una salida, a desconectar su computadora, a apagarla. Pero cuando lo hace, la pantalla no se apaga. En su lugar aparece una advertencia en letras rojas que parpadean en la pantalla. Te has adentrado demasiado. El ciclo está comenzando. Alex retrocede, respirando con dificultad. El ciclo, repite en su mente. Esas palabras suenan familiares, pero no puede recordar de dónde. Algo no está bien, y sabe que no está solo. Algo lo está siguiendo, y si no encuentra una salida pronto, quedará atrapado allí para siempre. La ciudad lo ha marcado, y lo peor es que no sabe cuánto tiempo tiene antes de que sea demasiado tarde. Alex está sentado frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro, mientras sus dedos recorren rápidamente el teclado. Ha estado navegando por horas en la Deep Web, como siempre lo hace, buscando algo nuevo, algo desafiante, algo que pocos se atreven a explorar. La red oscura, con su maraña de secretos y oscuros misterios, es su hogar. Lleva años trabajando con ella, y sabe exactamente cómo moverse sin dejar rastro, cómo escapar de la vista de los ojos vigilantes. Hoy, sin embargo, algo le llama la atención. Un enlace extraño aparece en su pantalla. La ciudad olvidada. El título es lo único que hay, sin más descripción, sin más detalles. Es intrigante, enigmático, algo que nunca había visto antes. Una parte de él quiere ignorarlo, seguir buscando cosas más convencionales, pero no puede evitar la curiosidad. ¿Qué podría ser? ¿Una trampa? ¿Una broma pesada de algún otro hacker? Sin pensarlo dos veces, hace clic. La página tarda en cargar, mucho más de lo normal. No es como los sitios que está acostumbrado a ver en la Deep Web, que están llenos de imágenes borrosas, texto encriptado o pantallas llenas de código. Esta página está vacía, exceptuando una imagen estática de una ciudad desierta. No hay vida, no hay movimiento. El cielo gris opaco se extiende sobre edificios desmoronados, con ventanas rotas y calles vacías. El aire parece denso, casi tangible, como si la ciudad estuviera atrapada en un limbo. Las sombras se alargan extrañamente y las calles parecen interminables. Algo en ella lo incomoda, pero sigue mirando, atraído por la extraña calma de ese lugar. ¿Es una simulación? No, no puede ser. Las simulaciones no se ven así. Esto parece real. Alex no puede evitar sentirse observado. No es solo por las distorsiones en la imagen o por la sensación de vacío. Algo más está ocurriendo. Algo en su interior le dice que no debe continuar, pero la curiosidad lo empuja a seguir. Da otro clic. Esta vez las imágenes se actualizan y la ciudad parece cambiar. La niebla que cubría las calles comienza a moverse. Las sombras se arrastran y se estiran, como si tuvieran vida propia. Algo se está moviendo entre los edificios, algo que no puede ver claramente, pero sabe que está ahí. Las figuras están ocultas, no se muestran completamente, pero sabe que lo observan. Se acerca al borde de la pantalla, con el corazón acelerado, buscando una explicación. Tal vez sea un error de programación. Quizá la red de la Deep Web haya puesto un software extraño a prueba. Pero entonces aparece una figura al final de una calle, un humanoide. Pero algo está mal. Su cuerpo es humano, pero el rostro está distorsionado, como si fuera un intento fallido de crear una persona. Los ojos están vacíos, y la piel parece de cera, arrugada. Alex se queda mirando la figura, el rostro incompleto, incapaz de mover los ojos de ella. La figura no hace nada, solo está ahí, quieta, observando.
¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? No puede apartar la vista. Cada vez se siente más atrapado en el sitio. Sabe que debería cerrar la página, pero la figura sigue ahí, clavando su mirada vacía en él. No puede detenerse. Da un clic y las calles parecen responder. El mapa se distorsiona. El aire, lo que sea que está en esta ciudad, parece volverse más denso. Los edificios comienzan a cambiar, a moverse como si tuvieran voluntad propia. Las sombras se estiran y se retuercen, acercándose lentamente, como si estuvieran caminando hacia él. En ese momento, el sonido de la computadora cambia. Un susurro bajo, que no puede identificar, emana de los altavoces. Alex sube el volumen de los auriculares, esperando escuchar algo más claro. El susurro se intensifica. Está diciendo algo, palabras incomprensibles. Pero entonces, en medio de los susurros, una palabra se destaca. Ayúdame. Alex se sobresalta, retrocediendo en su silla. La figura de la pantalla comienza a moverse hacia él, caminando lentamente, como si estuviera cruzando la distancia entre la ciudad y su habitación. De repente, la computadora titila y cambia la imagen, mostrando el rostro de la figura de cerca, casi como si estuviera mirándolo directamente. Los ojos, vacíos, lo observan fijamente, y sus manos empiezan a extenderse a través de la pantalla, como si intentaran alcanzarlo. No es posible. Esto no puede ser un virus. Esto no es solo una simulación. Esto está conectado con algo más. El corazón de Alex late con fuerza. Sabe que algo extraño está ocurriendo, algo más grande de lo que puede comprender. La ciudad, esa ciudad olvidada, no es solo una imagen, está viva de alguna manera. Y él, al entrar, ha abierto una puerta que no debería haberse abierto. La computadora parpadea y una nueva advertencia aparece en la pantalla. El ciclo está comenzando. Las palabras están escritas en letras rojas, parpadeando como si fueran una amenaza. El ciclo... ¿Qué ciclo? La computadora comienza a volverse cada vez más inestable. El código se retuerce, las imágenes se distorsionan, y la figura en la pantalla ya no está solo observando, sino que parece estar atravesando la pantalla, acercándose más a Alex, quien ahora siente como si su propia mente estuviera siendo absorbida por algo. Algo en esa ciudad lo está atrapando. La pantalla empieza a tomar una forma líquida, como si la realidad misma estuviera desmoronándose frente a él. La ciudad, los edificios, las sombras, todo está en su mente ahora. Y lo peor es que él lo sabe. Antes de que pueda hacer algo más, la página cambia, y en lugar de la ciudad, aparece un mensaje. Ya eres parte del ciclo. Alex mira a su alrededor y por un breve momento, la habitación en la que está parece desvanecerse. Los muros parecen volverse borrosos, como si la realidad misma estuviera distorsionándose. Con un esfuerzo, logra desconectar la computadora, pero no puede quitarse la sensación de que algo permanece con él. El susurro en sus auriculares persiste, incluso después de apagar todo. Sabe que algo lo está siguiendo, algo que no pertenece a este mundo. La ciudad olvidada no es solo una creación de la Deep Web, es un portal, un espacio interdimensional que conecta la red con la realidad, atrapando a aquellos que se atreven a cruzar sus límites. En la oscuridad de su habitación, Alex se queda sentado, temblando. No puede escapar. No puede deshacerse de la sensación de que algo lo observa, y sabe que, sin importar lo que haga, la ciudad ya lo ha marcado. No puede salir, no puede escapar. Y entonces, sin previo aviso, la pantalla de su computadora se enciende una vez más, mostrándole el rostro distorsionado de la figura. El ciclo ha comenzado.